severas que hacen a la observación de la vida económica en el país. Gracias. Nos vamos a... ¿Conoces a Gustavo Silvestre bien? Un tal Silvestre, sí, Un tal Silvestre. Gustavo, qué gusto, un abrazo, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Se lo prestamos por un ratito. Sí, no se preocupe, un ratito. Si no se queja mucho después con nosotros. ¿Cómo va? ¿Por dónde vamos hoy? Bien, bueno, primero estamos ya aquí con Tati Almeida, que cumplen 40 años las madres de Plaza A las 6 de la tarde el domingo hay un recuerdo espectacular en el ND Teatro, en el Ateneo querido. Un beso, Tati, ¿eh? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Encantada, ¿cómo está? Muy bien, feliz de verte ahí. ¿Qué más tenemos, Gus? Bueno, vamos a venir hoy con el hashtag, ¿no? No hay trabajo, con este reclamo que le han hecho al presidente, porque sabe Víctor Hugo que en este momento, por ejemplo, en Varadero y en Chacabuco se está viviendo una situación realmente dramática con la empresa Ingredión, que desde el año pasado, entre jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios e indemnizaciones, ya lleva 140 despidos. Para ciudades chicas esto es un drama realmente. Y en este momento, porque esta empresa ha comunicado que va a seguir despidiendo, en este momento en la ciudad de Varadero hay como una especie de vigilia para el turno que entra a las 22, porque aparentemente le han comunicado que no les van a permitir el ingreso al personal. En este momento en Varadero se está produciendo esto, entonces mire que justo el reclamo que le han hecho hoy al presidente con la realidad cotidiana que se vive de tantas empresas que se cierran y de tantas... Ayer tuvimos los trabajadores de Sancor acá, otro caso como el de General Motors de flexibilización laboral que les imponen de hecho. Prácticamente les dice, quieren seguir produciendo, quieren seguir empleados, tienen que reducir el salario. Es tremendo lo que está pasando, así que vamos a ir por ese tema. Vamos a lo suyo. Gustavo, yo quiero agradecerle a David Stegman, que es nuestro compañero del equipo de gráfica, y a todos sus compañeros, unas placas que me preparó para el final del programa después de la nota con Berco. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, buen programa. Gracias, Gustavo. Estuve hoy en San Martín esta tarde, vengo de ahí dando una charla y muchos saludos también para usted en una comunidad que está sufriendo también mucho, un polo industrial en algún momento y que lamentablemente está perdiendo mucho. Lo de Varadero no quise entrar en tema para dejarle su tiempo, Gustavo, pero lo van a convertir en un pueblo fantasma, así como va, ¿eh? Porque es una ciudad de 30.000 habitantes, un poquitito más, le están sacando el cerró trabajo. Atanor hace poco. Bueno, lo de Atanor, que se suma a lo que usted estaba mencionando. Un abrazo. Gracias, Víctor Hugo, gracias. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1. En la pantalla de C5N, la realidad, hoy más que nunca. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te esconden. Aquí, diariamente, te lo comentamos. No hay trabajo Macri, es el grito que el presidente tuvo que escuchar hoy mientras estaba en un acto puesta en marcha del Irizar nuevamente, pero es un reclamo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y la realidad cotidiana que nos llegan de distintas ciudades, de distintos pueblos, esto que ahora enseguida vamos a mostrar de lo que ha pasado, sin ir más lejos, en Varadero, está pasando esta noche, gente con vigilia porque no sabe si a su turno laboral van a poder ingresar. Y también esta noche vamos a estar hablando con Marcelo Parrilli, que ya nos acompaña también, sobre ayer, cuando comenzamos y estuvimos en el inicio del programa La Peor de las Noticias. No se sabía, no estaba confirmado ayer a esta hora, pero todo estimaba que finalmente era Araceli el cuerpo hallado en esa casa. Ayer, fíjese, ¿qué decíamos? Con Mariano, que se había sumado también al comentario, otra vez falló la investigación, otra vez la justicia en la mira. Estaba Gustavo Vera anoche, que decía fiscales que ponen carátulas que duermen en el tiempo, que ni siquiera cambian. Por extravío la buscaban a esta joven. Y anoche poníamos, y hoy el padre de Araceli, que realmente con una racionalidad, con una tranquilidad en el medio de inmenso dolor, apuntó directamente contra la fiscal del caso. Dijo, es una burra, no hizo nada, hicimos más nosotros que ella en la búsqueda. Y también la policía, otra vez la policía. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la policía metida? Hoy se pararon a 3, porque otra cosa que nos preguntábamos ayer acá.
25 días. Es tan fácil guardar un cuerpo por 25 días en una comunidad donde ya habían al sospechoso en 3 oportunidades indagado, donde indudablemente tenían una pista que habrá que ver por qué no siguieron. Entonces, otra vez la policía. De eso también vamos a estar hablando esta noche. 3 policías que han estado separados en el inicio, ¿no? Vamos a ver el reclamo que le hicieron escuchar hoy al presidente mientras estaba en el acto por el IRISA. Demostrar nuestra capacidad de trabajo. La verdad es que justamente este momento de entusiasmo, de esperanza, es contagioso. Esta mañana aterricé de los Estados Unidos y me pasé hablando de lo que ustedes son capaces de hacer. Les comenté a todos justamente lo que ustedes son capaces de hacer trabajando juntos. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Bueno, el reclamo que tuvo que escuchar hoy el presidente por parte de trabajadores. Hay que decir, esto hay que decirlo, que en las apariciones públicas, ya el año pasado, pero ahora, que hace el presidente, se lo pone a distancia de la gente y en algunos actos no hay público directamente, porque tienen temor a esto, a lo que pasó hoy, al reclamo de la ciudadanía, que para un presidente no debería ser, porque un presidente gobierna a todos los argentinos, o uno desearía que sea para eso, ¿no? Y un presidente tiene que estar expuesto a cuando lo aplauden, a como cuando le reclaman también, en este caso, que no hay trabajo. Pero sabemos que en los actos al presidente se blindan mucho los alrededores para evitar. Se filtró hoy este grito. Y bueno, la realidad es la que también manda. Fíjese lo que está pasando esta tarde y ahora en Varadero, a través de estas fotos que nos han mandado concejales de Varadero y la gente de Varadero. Es la empresa Ingredión, que desde el año pasado a esta parte, con las plantas de Varadero y Chacabuco, ya llevan entre jubilaciones forzadas, retiros voluntarios, indemnizaciones, 134 despidos. Se anuncian ahora 45 despidos para la planta en Chacabuco y 25 en Varadero. Hoy hubo este reclamo y ahora están en alerta los trabajadores porque el turno que tiene que ingresar a las 22 le habrían comunicado que no van a poder ingresar. La misma dinámica que cuando cerraron a Tanor, que los trabajadores iban al turno de la noche y se encontraron con un papel que decía: comuníquese con la gerencia de recursos humanos porque no trabaja más acá. Estos son los tiempos que corren de flexibilización laboral, como hemos visto el otro día con el testimonio acá en el estudio de los obreros de General Motors, o como vimos anoche con los de la industria láctea, a quienes también les quieren bajar el sueldo para salvar a Sanco. Esta es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Hemos mostrado en las últimas semanas, incluso aquí estuvo el expresidente de la Juventud del PRO en Santa Fe, que renunció a través de una carta pública a la afiliación al PRO porque estaba decepcionado. Hemos tenido algunos casos que hemos venido comentando y hoy se produjo un nuevo caso de arrepentidos del PRO que en este caso es Marcelo Morales Massa, ex candidato a intendente de Iguazú, que hizo una carta pública renunciando al PRO y a Cambiemos, desilusionado con el rumbo que tomó el gobierno. Entre otras cosas dice: Macri no cumplió con sus promesas electorales, que nos mintió a todos y haber ganado en base a mentiras no es una estafa a todos los que creímos en él. Eso es una estafa a todos los que creímos en él. Mauricio Macri se sacó la careta con las distintas medidas que toma en todas las áreas. Está dejando de lado a la gente que trabajó para que lleguen a donde están, él y el grupo de CEOs que lo acompaña en el gobierno. No les importa el hambre y la pobreza que hay
más el 1,5 millones que se acrecentó desde que es gobierno, desenmascarando la realidad, su mentirosa y cínica política de hambre cero. Les pido por favor que dejen de vender espejitos de colores, que el pueblo cada vez les cree menos. Marcelo Morales Massa, ex candidato a intendente, que en el año 2013 se había sumado al PRO y a Cambiemos. Hace poco también leíamos un funcionario del PRO, del ex Renar, que le había enviado una carta a la titular donde un poco le decía lo mismo: dejen de mentir, pongan las cosas en su lugar. Bueno, esto que es también parte de la realidad. Ya está aquí Tati Almeida. Tati, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido? Bien, gracias. Bueno, muy contenta de estar nuevamente con vos acá. Bueno, una alegría para nosotros. 40 años de las madres, ¿no? 40 años. Mucho tiempo ha transcurrido, ¿no? Toda una vida, Gustavo, realmente, desde que esa primera vez, ese 30 de abril del año 77, ese grupo de valientes mujeres, 14 fueron por primera vez a la Plaza de Mayo, ¿no? Realmente, a instancias de la fundadora, Azucena Villaflor de Vincenzi, que lamentablemente, siendo el culpable, ese cobarde de Astiz, después la desaparece a Azucena, a Esther Careaga y a Mari Ponce, ¿no? Pero esas 14 mujeres realmente que llegaron a la Plaza de Mayo porque querían gritar, querían contar lo que estaban padeciendo. Lo peor para una mujer, para una madre, es que le quiten un hijo, Sí, ¿verdad? seguramente. Y Así juntamente que, con ustedes también, el otro día hablamos con Estela en la radio, las abuelas también están prácticamente ahí en una Sí. labor paralela cumpliendo también. además de todo lo que se ha escuchado, que todos son noticias espantosas, rescatemos que las abuelas han nuevamente otros nietos más. Qué maravilla, ¿no? Que vos sabés que maravilla. además ha reactualizado, yo digo, cómo la realidad siempre va poniendo las cosas en su lugar. El otro día se lo decía Estela. En estos momentos donde funcionarios del gobierno de Macri han querido cambiar y puesto en discusión cuántos desaparecidos hubo en la Argentina, el papá de este chico que ahora se ha recuperado como nieto no estaba en las listas oficiales. Tal cual. Por eso es lo que decimos, cuando decimos siempre, el número no importa, Gustavo, No, ¿eh? obvio. El número no importa, si hubiera sido uno solo, pero son 30.000 y más. Porque como el caso de del padre de este chico, hay tantos que no denunciaron, pero nos parece tan estúpido que las discusiones de Macri y compañía sea el número, ¿no es cierto? No, acá lo que no te dicen es que hubo un genocidio que vino del terrorismo de Estado. Eso no lo dicen. Quieren borrar la memoria, ¿viste? Pero no lo van a lograr. Y hoy, ustedes están preparando el festival del domingo que recién decía Víctor Hugo, ¿no? Va a ser el domingo, ¿a qué hora? El domingo 30 a Sí. 40 años, a las 18 horas, en el Teatro ND Ateneo, que ahora se llama ND Teatro. Sí. El de Está en la calle Paraguay. Es Paraguay, al 900, Sí. ¿no? Realmente va a estar muy lindo porque va a ser solidario, porque así como hace muchos años hicimos un recital impresionante en Ferro para podernos comprar la casa propia, después de 40, qué sé yo cuántos años, tenemos que hacer otro recital para mantener la casa, mantener. ¿viste? Así que bueno... Ahora, yo estaba pensando, recién lo estábamos hablando antes de ir, justamente ustedes en la preparación, en la conmemoración de 40 años de lucha, en paz, sin violencia, hoy se conoce una decisión de la justicia tremenda realmente, ¿eh? Esto quiero para todos. La Cámara de Casación le dio la prisión domiciliaria a uno de los mayores represores que tuvo la dictadura, mano derecha de Camps en la provincia de Buenos Aires, el que estuvo al frente de la Noche de los Lápices, el comisario Echecolatz, que no va a ir a prisión domiciliaria porque tiene otras causas en estos momentos. Pero digo, ahí también hay una dinámica de la justicia que empieza a querer darles a lo que el diario de la Nación decía, a los pobres viejitos, las prisiones domiciliarias. Bueno, ¿no? además culpable directo de la desaparición de Julio Julio López, Jorge no nos López, olvidemos, ¿no? Bueno, mira, es otra violación a los derechos humanos, porque es violar la justicia legal, que quede claro, ¿eh? Jamás hemos tomado la justicia por mano propia.
siempre exigimos justicia legal, pero es lamentable lo que está sucediendo, a todo nivel, a todo nivel. Vos fíjate vos que esas marchas de los 24 de marzo que siempre son para recordar como nunca a nuestros hijos y para repudiar el genocidio del 24 de marzo, pero hace ya 2 años que es impresionante, cada vez más y más gente, y nosotros apoyando la violación hoy a los derechos humanos, ¿no es cierto? Así que realmente es muy triste, pero no todas son pálidas, ¿viste? No, por supuesto. Realmente, bueno, lo que hablábamos de los nietos recuperados, de los juicios que como sea y a pesar de todos los palos que le ponen a la rueda para que la justicia quede ahí y no se pueda seguir juzgando, siguen los juicios. Totalmente. Y van a seguir, Y bueno, Gustavo. porque ese es un clamor, además de memoria, verdad y justicia. Aprovecho que está Marcelo, que sigue mucho todo este tema, que ha seguido. ¿Cómo toma esto de la Cámara de Casación que le da la prisión domiciliaria a Checo Lás, nada más ni nada menos? Bueno, es un perfil bastante ya definido de la Cámara de Casación, ¿no? Pero si comparamos que Milagro Sala, supuestamente por haber instigado a tirarle un huevo a Morales, está detenida, que le den la prisión domiciliaria a Miguel Echecolás y no se la den a ella, más allá de que no es el reclamo de Milagro, pero digo, comparando objetivamente las dos situaciones, ya vemos cuál es el perfil de la Cámara de Casación y sobre todo de la Sala 1. Ahora, la Corte parece que está en una tesitura similar, de dar prisiones domiciliarias a muchos de estos represores. Sí, además la Corte ha sacado un fallo bastante importante hace poco tiempo en el sentido de que deja abierta la puerta para empezar a desconocer las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es tremendo. ¿No? Decisión que no trascendió mucho, pero que ya, digamos, y me parece que es una resolución que toman ad hoc, digamos, para el caso de Milagro Sala, si la Comisión Interamericana nos dice que está mal detenida, nosotros no estamos obligados por ese pronunciamiento, ¿no? Pero también, bueno, la Corte acompaña al gobierno en esto, ¿no? ¿Y se le está haciendo cuesta arriba a los organismos defensores de los derechos humanos o a las madres con el gobierno de Macri, que en algún momento habló hasta del curro de los derechos humanos, ¿no? Escúchame, está queriendo borrar la memoria, está queriendo, él y por supuesto los que están con él, ¿no es cierto? Mirá lo que pasó con lo pérfido, ahí tenés, no renunció, lo renunciamos. Y eso es lo que hay que hacer, hay que seguir juntos, sobre todo buscando las coincidencias, Gustavo, dejando de lado las diferencias y así podernos poner cada vez más fuertes para seguir resistiendo, porque esto realmente es lamentable. No nos falta el respeto a nosotros, les falta el respeto a la memoria de nuestros hijos. Y eso es lo que nosotros no permitimos, ¿no? Sí, perdón, a lo pérfido terminaron premiándolo prácticamente, a pesar de que... Alemania. Claro, si hay un puesto que uno codiciaría es el de agregado cultural en Berlín, un privilegio como poco, sobre todo. Pero nosotros nos dimos el lujo de sacarlo del puesto que tenía, ¿viste? Por supuesto lo han premiado ahora. Por lo menos no lo mandaron a Berlín 1939, sino que Berlín ahora. Tati, que no se le ocurra hacer algún tipo de reclamo en Alemania, porque como decía el otro día Berco, en Alemania va preso. Claro, por ahí puede decir no fueron 6 millones. Claro, por ahí. Tati, no, también, ya no lo va a decir. ¿También tienen problema de financiamiento con el gobierno de Cambiemos? ¿Un problema de financiamiento? Bueno, mira, el Estado ayudaba a los organismos de derechos humanos, pero este Estado, que no es precisamente lo que hizo nuestro querido Néstor Kirchner, y esto no es partidismo, es memoria histórica. Fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, un Estado presente, no un gobierno. Este gobierno de eso nada. Así que realmente no recibimos ningún tipo de ayuda. La casa... Por eso el festival, digamos. Por eso el festival. Es el primero, ¿eh? Vamos a seguir haciendo recitales, rifas, de todo, ¿viste? Y así como compramos la casa, que siempre se dijo, a la casa de las madres la compra el pueblo, y la compró. Bueno, a la casa de las madres la ayuda a mantenerla el pueblo, y lo va a hacer, lo va a hacer. Vos, con los 40 años que ustedes han vivido de lucha, ¿cómo están viviendo este momento en cuanto a la sociedad?
¿Ves que hay mucho odio, mucho revanchismo, que se ha vuelto, digamos, a expresar lo de años, digamos, muchos años atrás en cuanto a esas sensaciones, notás? Mira, al contrario, fíjate que cada vez nos sentimos más acompañadas y eso se demuestra con las invitaciones que nos hacen, las charlas, las marchas de los 24, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? Porque ha habido una intención del actual gobierno como de borrar la memoria, por eso, esa es la intención que tienen desde ya, y poner otra vez en vigencia la teoría de los dos demonios, cosa que ya estaba olvidado, eso ya estaba aclarado. ¿no? Eso se lo debemos al ministro de Cultura Beluto, que fue el que lo instaló cuando dirigía Sudamericana. Tal cual. Cuando empezó a editar libros que iban en ese sentido. Sí, lo sí. debemos a él. Exacto, pero vos fíjate que, te vuelvo a repetir, es impresionante los colegios primarios y secundarios que nos invitan. Es una maravilla, quiere decir que los docentes, mis queridos colegas, permanentemente están a los chicos informándolos de todo lo que pasó y la memoria está ahí. Eso es lo que queremos. Que no se olviden. No se olvida y hay como una recuperación de una necesidad de valorizar, ¿no? Totalmente. No solamente la lucha de ustedes, sino de lo que ha pasado. Pero ¿no? por eso te digo, así que ahí estamos. Como yo siempre digo, ¿no es cierto? Que a pesar de las sillas de ruedas, de los bastones, ahí seguimos, las locas seguimos de pie, querido. Ustedes han resistido indultos, punto final, obediencia debido, la desaparición de sus hijos, han resistido durante 40 años, digo, nada indica que no va a volver a pasar y que van a seguir resistiendo. Ahí vamos a seguir como resistiendo. siempre. Y yo siempre digo lo mismo, chicos, que ante tanto horror que se está viviendo ahora, tanta desilusión, que cuando estén así caídos, tristes, piensen y digan fuerte, si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? ¿No es cierto? No hay que perder la esperanza. No, y sobre todo un momento de mucha fuerza. Tati, muchas gracias. Queríamos hacerle este homenaje en tu nombre a todas las luchadoras. Y bueno, el domingo que tengan un muy buen acto ahí en el ND. ¿Cómo no? Y el domingo vamos a seguir firmes todos. Gracias, Gus. Siempre. Chao. Gracias. Hasta luego, mi Muchas querido. gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Tati Almeida, 40 años de las madres y 40 años de lucha que bien merecen el homenaje y el reconocimiento de toda la sociedad. Marcelo, volviendo a este tema que nos ha afectado como durante este mes de abril, que ha sido tremenda la cantidad de femicidios. ¿Falló nuevamente la investigación judicial, la policía? ¿Por qué ocurren estas cosas que hoy el padre diciendo hicimos más nosotros que la fiscal? Bueno, es un problema de fondo del sistema, ¿no? Que me parece que se origina en gran parte por cómo son nombrados los funcionarios, que los funcionarios no tienen ningún tipo de control, que tienen mandatos ilimitados, y básicamente que la elección popular o la participación popular en la designación de jueces, fiscales y el aparato policial, que es el que está sobre el terreno, es absolutamente nula. Entonces los aparatos responden a sí mismos por necesidad de preservarse, por razones burocráticas y por corrupción en el aparato del Estado, que a mi juicio cuando se habla de seguridad e inseguridad es el punto clave. Es decir, en los grandes delitos económicamente organizados la corrupción es decisiva y este tipo de hechos muchas veces tienen que ver con los delitos económicamente organizados, la descomposición social, la barbarie que se ve en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Bueno, está la responsabilidad también de los políticos, ¿no es cierto? Porque cuando vos sos intendente durante años y años y años en un determinado partido y el Paco avanza de manera geométrica, exponencial y arrasadora, vos tenés una responsabilidad. Cuando vos sos intendente y vos designás a los jefes de policía, vos tenés una responsabilidad, política. Ahora, y a veces Marcelo, me más parece allá que de es la un punto política, importante, ¿no? Pero qué contradicción, porque todos los días nos están vendiendo grandes procedimientos, detención de narcotraficante acá, secuestro allá, pero en la base donde está podrida. No, lo que nos venden todos los días son detenciones de bandas menores, que está muy bien, pero es todo menudeo, etcétera. Y lo que no nos pueden vender es, bueno, lo que decimos siempre, en Argentina no hay una mafia organizada. Vos mirás la Argentina y decís, no es como Colombia, Italia, Estados Unidos, Francia, Rusia. ¿Por qué?
porque el rol de la mafia en la Argentina lo cumple el aparato policial de seguridad, con la participación, como dijimos antes, de fiscales, jueces y poder político. Vos fíjate que en este caso de Araceli, de Catopodis, que es el intendente de San Martín, no habla nadie, absolutamente nadie. Es cierto que es un hombre que, digamos, hoy tiene un cierto color muy parecido al del gobierno de Macri, pero nadie habla de las responsabilidades políticas, porque si yo tengo, vamos a decir, pensando bien, inútiles en la policía, el responsable final soy yo. Yo no creo que sean inútiles. ¿Qué son? Yo creo que participan. Entonces, es decir, es muy difícil para el aparato policial empezar a investigar a quienes son los tributarios cotidianos, ¿no es cierto? Bueno, porque si vos recaudás del aparato de la droga... Ahora, digamos, en este caso, 3 veces al sospechoso lo habían indagado, Claro, lo invitan a, ya con el ADN, lo llevan a declarar, lo dejan ir como Pancho por su casa. Por poco no lo invitan a por tomar eso, el café. Llama la atención que, digamos, en un contexto donde se pretende criminalizar todo, en estos casos se equivoquen, ¿no es cierto? Pero Marcelo, en un contexto donde hay 28 muertes en 25 días, por otra parte, de chicas jóvenes en situaciones de violación, situaciones de abuso, 28, insisto, 28 muertes en 25 días. Y tenés muchas muertes que no trascienden. Digamos, por eso digo, si uno recorre el mes de abril, hubo solamente 7 días donde no apareció una chica muerta, violada, asesinada, estrangulada, quemada. Ese es el punto. Vos tenés el jefe de policía de la ciudad detenido por acto de corrupción. Ahí está. Mirá, justamente el Ni Una Menos ha dado a conocer hoy, en abril del 2017. Es tremendo, 21 femicidios en abril. 21 solo en el mes de abril. Realmente muchos con casos tremendos. Cada 30 horas, sí. Una mujer asesinada cada 30 horas. Muchos con casos de violación, de estas muertes violentas como estrangulamiento. Y frente a eso, lo que uno, como en el caso de Micaela, también uno, frente al tremendo dolor, rescata padres que se sobreponen, y como en el caso del papá de Araceli, que hoy decía lo siguiente. La policía y tendrá de investigación ninguna. La investigación se hizo todo. Si hubo algo, ya lo vamos a decir más tarde. ¿Usted, Ricardo, reconoció el cuerpo? No. Ricardo, ¿qué más le dijo la fiscal? No hay ningún punto en particular, no le dijo por qué lo dejaron libre. Porque la fiscal no sabe dónde está parada. Acá está justamente lo que decía, ¿no? La fiscal ausente. Sí, digamos, cumpliendo el rol burocrático que decíamos antes, pero me parece que tenemos que ir más hacia el fondo. Es decir, lamentablemente los fiscales operan en la provincia de Buenos Aires básicamente con la policía, y la policía está cruzada por esta lógica, no solo de la provincia de Buenos Aires. Decía recién que el jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires está detenido por actos de corrupción. Es un aparato destinado no a combatir el delito, sino a gestionarlo. Entonces, no te sirve darle más helicópteros, patrulleros, computadores, escáner, fotocopiadora, etcétera, si los que van a manejar esos aparatos son los mismos de siempre. Lo que vos tenés que hacer es cambiarlo, y para cambiarlo nos parece que un primer paso central es la elección popular de comisarios, y que estén sometidos a la decisión popular, que en lugar de responder al aparato de recaudación que tiene que enviar el dinero hacia arriba, respondan a los ciudadanos. ¿No hay riesgo de que ahí se desencadene una especie de punitivismo populista? Como... No, porque vos votás a un candidato a comisario, digamos. Ahora, el punitivismo ya existe. Pena promete, que promete salir como sheriff a tirar Pero el tigres. comisario no te puede proponer más pena, porque tiene que aplicar el Código Penal. Puede proponerte salir a tirar tiros. Te puede proponer salir a tirar tiros, que es lo mismo que te proponen ahora, porque digo, el gatillo fácil ya existe. Ahora, en algún momento punitivismo penal ya existe, inflación penal ya existe. Acá creemos que el Código Penal tiene algo que ver con la seguridad, que no tiene absolutamente nada que ver el Código Penal con la seguridad. Porque el Código Penal llega cuando vos ya tenés el muerto, el violado, el robado. Ahora es curioso el silencio de la ministra de Seguridad sobre estos casos, porque bueno, son todos es una mujer además.
Ritondo no existió acá, como no existió el intendente, como decíamos antes, como no existe Bullrich, como estamos investigando al jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires está preso por actos de corrupción. Y yo escuchaba ayer al secretario de Seguridad de la ciudad, Martín Ocampo, como que recién estaba descubriendo lo que ocurre en las comisarías, que las comisarías se licitan, que las comisarías recaudan. ¿Usted está bien preso? ¿Está bien preso por tocar? Y evidentemente si decidieron una prisión preventiva sobre además la base de que puede alterar la investigación, yo creo que sí, que efectivamente la puede Lo quiero alterar, llevar a Mauricio Silva, que es dirigente del Frente Renovador y de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la policía, la justicia en la provincia de Buenos Aires, que todos los días, no solamente con estos casos, sino la forma realmente mala de investigar, de trabajar o de no actuar? Nosotros esperábamos, los argentinos, los bonaerenses en particular, cuando escuchamos al presidente que dijo que se venía la pobreza cero, que venía la lluvia de inversiones, habló también de cerrar una grieta, habló de unidad de los argentinos y habló también de combatir la inseguridad. Vemos que eso solamente se trasladó a timbreos, se trasladó a la misma coalición de gobierno en la provincia de Buenos Aires acusando de narcotraficante al ministro de Seguridad, sospechado el jefe de policía. No se entiende bien qué van a hacer con las policías comunales, no se entiende bien qué pasa con el Estado. Después de tanto tiempo de un Estado ausente que parecía que tenía un montón de recursos y no solucionó nada, en estos 15, 16 meses todo se agravó. Entonces este tipo de problemas que no tienen ni una solución en el corto plazo ni en el mediano plazo, no hay planes. Uno escuchaba a Tati, que además es docente, y vemos que en la provincia de Buenos Aires se elige, especialmente el gobierno elige un tema electoral para solucionar problemas, o para ocultar problemas. O para confrontar, mejor dicho, ¿no? Para confrontar. Lo importante es, frente a un terrible hecho como este, como es que el pan cueste 30, 40 pesos, que vos a la noche en el conurbano no encontrás un patrullero en ningún lado, cuando tenemos un montón de argentinos que no pueden trabajar, que no les llegan los planes y todas estas cosas que venimos padeciendo y que no se ven y que están como naturalizadas, la respuesta del gobierno es el timbreo. O la respuesta del gobierno es una excusa para generar mayor división, pensando que eso le da un rédito político. Ahora, es decir, la construcción de un nuevo relato que genera más odio, más ausencia total de gestión y el uso malo de un Estado que tiene cada vez más dinero, que recauda más, pero no sabemos a dónde va. ¿A la gente? ¿A solucionar los problemas de la gente? Jamás. Ahora, estamos viendo mucho también en estas últimas semanas, sobre todo, que tal vez esto para lo que la policía debería estar preparada, para investigar, para hacer una tarea, rápidamente encontrar, y no 25 días después, lamentablemente muerta esta chica, hay mucha criminalización, ¿no? Menéndez, ¿lo están viviendo ustedes los sectores más marginales, los más pobres? ¿Están como una avanzada también de la policía sobre ustedes? Sí, hay un problema que está expresado en la policía y en las bandas de narcotráfico. Mañana en Moreno va a haber en todo Cuartel Quinto una maratón en favor de la vida denunciando la situación de consolidación de bandas de narcotráfico que ya no solo están, digamos, instaladas en el territorio, sino que ya hay una avanzada sobre desarticular cualquier organización comunitaria. Es decir, ya la policía avalando esas bandas y esas bandas avanzando sobre cualquier instancia de organización comunitaria que oponga una alternativa a los chiquitos que le ofrecen el destino de la salida al narcotráfico, y una consolidación muy peligrosa porque son aquellos que prestan plata cuando se muere un familiar y hay que comprar el cajón, son aquellos que le dan las camisetas al club de fútbol del barrio. Es decir, opera allí una preocupación muy importante sobre esa realidad que se va consolidando y que actúa amparada bajo esa policía que opera como socia y un poder político que, en el mejor de los casos, por temor o por dificultades, digamos, respecto de cómo avanzar, porque hay muchos intendentes que tienen, digamos, dificultades, porque efectivamente es un poder superior hasta de la intendencia en muchos casos, y en otros casos son socios, digamos, o existen articulaciones. Entonces esa realidad es una realidad muy complicada.
En la mayoría de los casos decís, Sí, Marcelo, son que son... socios, sí, porque digo, si no que se vayan, si no tienen la obligación de ser intendente, nadie los castigó con ese cargo, o sea, en algún momento los que tienen un cargo público en Argentina van a tener que entender una cosa que es básica, casi elemental, que son servidores públicos, que deben servir al pueblo, no servirse de... Bueno, ahí también hay elección popular, Marcelo. Si vos tenés miedo, y bueno, pero no hay mejor forma que esa, de No, digo, todos los problemas que vos tenés. Si vos tenés miedo, y sos andate, porque la verdad, lo que pasa es que no tienen miedo, son a mí me cómplices. parece el otro elemento que... Yo no vi nunca a nadie que una- salía a denunciar nada. Hay una reacción popular tan importante como el ni una menos y la necesidad de que sean políticas públicas activas que exige la sociedad y no pasa nada. Y lo mismo con estas, digamos, cuestionamientos a comisarios, a sectores que en el barrio son evidentes, que operan en la clandestinidad y en el delito. Un comisario no es una persona, un comisario es un aparato. Es imposible llegar a comisario si vos no estás en el aparato de recaudación. Daniel, ahora hay para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para el gobierno nacional, ¿hay muertos de primera y muertos de segunda? Hoy se está estableciendo como una especie de categorización para calificar estas muertes. Mirá, es evidente, digamos, ¿no? Es un problema que ya tiene Si hay bastantes vivos años. de primera y vivos de segunda, ¿por qué no va a haber muertos de primera y muertos de segunda? Pero no solo para el gobierno, para el Poder Judicial, que se supone... ¿Viste cuando jueces te dicen... Y es un problema para la sociedad, pues ¿viste no solo cuando para el dicen, gobierno? todos los expedientes son iguales? Eso es mentira. No son todos los expedientes iguales. Y a veces es cierto que está bien que Bueno, no está sean todos clarísimo acá, expedientes iguales. porque si a Pero este iguales sospechoso... situaciones no son iguales. Bueno, pero ese si a es este el problema. sospechoso 3 veces, Por supuesto. ayer lo habían llevado a declarar, ya con el ADN y lo dejan ir cómodo a su casa, está clarísimo que hay situación. Vamos a repasar para también analizar el grito que Macri en el medio del acto hoy por el Irizar tuvo que escuchar. Demostrar nuestra capacidad de trabajo. La verdad es que justamente este momento de entusiasmo, de esperanza, es contagioso. Esta mañana aterricé de los Estados Unidos y me pasé hablando de lo que ustedes son capaces de hacer. Les comenté a todos justamente lo que ustedes son capaces de hacer trabajando juntos. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Bueno, esto es lo que el presidente hoy en pleno acto por el Irizar tuvo que escuchar, ¿no? Menéndez, ¿cómo están viviendo la realidad hoy laboral? Es tal cual, digamos, hay dificultad de empleo. Yo los quiero felicitar por poner este tema en discusión, porque acá hay un dispositivo mediático que busca quitar de la agenda electoral el problema social, y lo quieren instalar en función de los reclamos y las dificultades que operan cada vez que la sociedad sale a reclamar y las dificultades que se genera una sociedad movilizada, ¿no? Ahora bien, acá hay una realidad social que tiene que ver con la destrucción de empleo, y es una realidad que ostensiblemente el gobierno intenta tapar poniéndonos a discutir otras cosas. Y la verdad que tenemos que hacer esfuerzos como sociedad para con inteligencia instalar el tema del trabajo, porque si no lo abordamos a tiempo, generándole a través de la agenda pública las medidas necesarias para que frenen un poco la mano con la apertura de importaciones, con la dificultad, digamos, para que las fábricas puedan desarrollar y generar empleo, vamos a vivir en una sociedad donde la mitad va a tener que vivir de planes sociales y una parte muy chiquita que está en determinados sectores competitivos va a tener laburo. Entonces, ese tipo de sociedad parece muy importante, digamos, el deterioro que está avanzando, ponerle un freno a tiempo, digamos, discutiendo. Es interesante lo que planteas vos. Volvemos a la gente de primera y la gente de segunda, digamos. La gente de primera es la que tiene dificultades para llegar a su trabajo cuando la gente sale a protestar, cuando la gente que no tiene trabajo sale a protestar. Y la gente de segunda es la que se ve descalificada por los medios de comunicación diciendo, mirá, estos zaparrastrosos que están cortando calles y le impiden a la gente de primera llegar a su trabajo. Es curioso esto que está planteando. Pero aparte opera sobre una
dificultad en la agenda pública para instalar estos debates. Por eso es muy importante avanzar hoy en esta discusión, porque después vamos a discutirlo cuando tengamos un 20% de desocupados. Y eso va a ser el elemento principal de debate político en 2 o 3 años. Entonces, hay que poner un freno a tiempo, y parte del freno tiene que ver con discutir hoy estos problemas y no, digamos, operar en el esquema mediático que propone el gobierno de invisibilizar la situación social o no discutir alternativas. La emergencia, creemos que... Permíteme preguntarte, ¿la emergencia social se reglamentó finalmente? ¿Hay los empleos que habían prometido para los sectores que está están quedando empezando afuera? a ponerse en marcha. Ahora, el problema es que nosotros no queremos una emergencia social donde, digamos, se profundice la emergencia, digamos, porque se atiende a una situación de pobreza que se genera, ahora se profundiza aún más la pobreza. Entonces, con recursos extraordinarios para mantener la pobreza. Pero el paliativo que pedían se está ejecutando. Por supuesto, y bueno, lo único que falta es que no generen una instancia de contención mínima, que intentaron no implementarla cuando los primeros meses del año sí están ahí, digamos, con mucha, digamos, presión y discusión y movilizaciones que nos generan también los problemas que hay que salir a discutir, los cortes, y hay que ponerse muchas veces en una situación de dificultad, pero eso por lo menos está avanzando. Ahora, el problema es que cada vez viene más gente que pierde el laburo, que tiene dificultades, que no puede llegar con el salario a fin de mes, entonces es un escenario muy complejo de cerrar si no se genera empleo. Perdón, Mauricio. Creo que la gente quiere, los argentinos en realidad quieren trabajar, quieren el trabajo. No creo que ya termina, creo que es parte del relato de Cambiemos, el decir que hay gente que está en contra de los piquetes, porque ya lo padece todo el mundo. El tipo de clase media que no puede cargar la nafta, que no puede pagar el peaje, que le cuesta pagar el colegio de los chicos, sabe que el que está reclamando porque está mucho peor bueno, que pero él. ahí el propio Frente Renovador se paró en la posición de enfrente, en contra de los piquetes. Digo, ahí hay también cierta dirigencia política que está acompañando este nosotros reclamo. Claramente, el Frente Renovador, mira, te digo algo, hoy, por ejemplo, hablamos de temas que no aparecen. Hoy hablamos de qué forma Sergio Massa y Margarita Stolbizer decían, vamos a decirle al gobierno, vamos a proponer este proyecto que reduzca en algunos alimentos una canasta básica que pueda generarle un ahorro de 800 a 1.200 pesos a cada familia tipo. ¿Por qué? Porque la familia tipo argentina consume menos o no puede consumir, o no puede comprar. Y esto nosotros lo estamos poniendo en la agenda. Cuando el gobierno trata de indivisibilizar este tipo de problemas, trata de decirte que los piqueteros, que la cara tapada, que el palo, yo creo que todos los argentinos quieren trabajar. No le queda más recurso que salir y plantear esto. Esta es la verdad. Digo, a ver, vamos a hablar. Abandono mi rol de abogado y paso a mi rol de político. Sabes que estoy en Patria para Todos. Massa ha sido un campeón del apoyo a este gobierno. Y si hablamos en el terreno de criminalizar, Massa tiene un proyecto de código penal que creo que ni Mussolini, ni Hitler, ni Stalin lo tenían. Es una vergüenza, un disparate absoluto que está destinado nada más que a ganar votos y que realmente es brutal. Entonces digo, no es que ahora ustedes, la canasta, qué sé yo, digo, votaron todo, los endeudamientos, el apoyo al gobierno en las grandes líneas económicas, y ahora parece que bueno, que Macri no... Macri se da cuenta perfectamente bien de lo que hace, y la verdad que si el Frente Renovador estuvo engañado hasta ahora como una doncella y recién ahora se da cuenta, bueno, tampoco habla muy bien favorablemente desde el punto de vista político para el Frente Renovador, pero lo cierto es que apoyaron todo esto, tratan de diferenciarse de alguna manera, pero digo mínimamente, ¿no? Porque el problema que tenemos hoy en Argentina es Macri hace lo que hace, Macri para la mano, Macri no va a parar la mano solo, porque va adelante con su proyecto. El problema que tenemos es que no hay una dirección política, ni sindical, la CGT ni hablemos. Nosotros estamos en la construcción, permíteme. No, lo que decís no es cierto. Pero ¿cómo nosotros fue a Davos? Acompañamos, fue a Davos, por supuesto, cuando la Argentina necesitaba, cuando la Argentina necesitaba y había un sector de la oposición que lo único que hacía era tirar piedras y fantasear con un helicóptero, nosotros entendimos que la responsabilidad... La verdad, no sé. Bueno, ¿dónde las vivimos? Piedras que dijeron ¿Dónde que tiran yo, ¿Dónde vivías? Nosotros acompañamos y nos opusimos y la verdad en un montón de los lugares. Que viven en Bariloche dicen que las piedras no volaron nunca contra Macri, de manera que no sé, digo...
Pero aparte... Hubo una oposición que quiere que se caiga este gobierno, y este gobierno que es funcional a esa oposición... Hay una oposición, no, déjame decir algo. Que lo déjame que terminar algo. Es que no triunfe el plan económico del gobierno. No, hay una nosotros queremos ganarle a este gobierno con una mejor propuesta. Nosotros presentamos la misma propuesta. Pero Mauricio, nosotros presentamos cosas concretas. Mauricio, ¿qué oposición quiere que este gobierno caiga? No, hay un relato, que es muy temerario. Gustavo, a ver, pero decime, yo digo, me parece muy temerario instalar, eso lo instaló el gobierno. Por supuesto, eso lo instaló el gobierno. A mí me parece muy temerario. Hoy hay que decir, hoy, gracias a Dios, la democracia está cada vez más consolidada y no hay ningún riesgo. Por supuesto. Es un acto de debilidad por parte de un gobierno salir a decir, no, hay sectores desestabilizantes que... Bueno, pero lo hablamos acá. Cuando hay este gobierno, digamos, eran los mejores amigos de los milicos, que se victimiza, la verdad que hablen ellos. El gobierno se victimiza con este tipo de extremistas minoritarios que hacen algún planteo y generan este tipo de cosas. Obviamente que la democracia está absolutamente consolidada en todos lados, pero el nuevo relato trata de ocultar este relato anterior diciendo, mira, acá la vicepresidenta dijo que sería bueno no votar en las elecciones. Entonces, a partir de esa victimización, anular las elecciones. Entonces, cuando alguien hace un planteo, y nosotros que estábamos en el medio, en el año 15, cuando la caja mediática del kirchnerismo y del macrismo trataron de sacarnos de la cancha, la elección del 15 fue una elección de tercios, ¿sí? Después llegamos a la segunda vuelta, la gente nos eligió para reconstruir un sistema de propuesta y darle soluciones concretas a los temas concretos de la gente. Y pagamos ese costo de algunos políticos o dirigentes como vos que dicen, no, lo binario, no, Massa juega, Massa juega, no, Massa no juega, Massa está planteado, votó lo que tenía que votar como votaron varios sectores. Mirá, y avanzamos en este momento con una propuesta. Nos quejamos, es muy fácil, esto no es Boca River, ¿viste no los es vendedores binario, que pasan el domingo a la mañana? A Macri, los vendedores que pasan el domingo a la mañana. No es Boca River, no, acá hay tipos que juegan a lo chiquitito, a tirar piedras, no solo tirar piedras como en Bariloche, sino a construir una nueva mayoría. ¿Vos sabés lo que es especular con un código penal como el que lleva adelante Massa? ¿Vos sabés la cantidad de gente que salió, que se acercaba? No, además ¿sabés la cantidad de gente que se acercaba y decía y firmaba y lo leía? No, pero lo presentamos. Sí, leyeron todo el código penal. ¿Qué cosa? Todo el código penal. Por supuesto que lo presentamos, lo discutimos. Eso es de un nivel de demagogia brutal. ¿Qué es demagogia? Que la gente no quiera que uno entre y salga por otro lado. Estamos hablando de protección de la víctima, de otros temas que nosotros lo teníamos. Además de ser de derecha, son extremadamente burros. Sacaron una ley que se llama de extinción de dominio, que no existe en ningún país del mundo, porque donde existe se los permite la Constitución. En la Argentina no. Una ley de extinción de dominio que convierte a todo funcionario público con una mínima denuncia, lo convierte ya en un muerto civil. A los funcionarios públicos y a todos los que hayan hecho algún ¿sabés toda la plata que tendríamos ahora ya? Ninguna. Pero porque no se aprobó esto. Ninguna. Nosotros estamos, y Sergio Massa hoy lo planteó otra vez con Margarita Stolbizer, estamos en la propuesta y de generar una mayoría distinta. Hay sectores minoritarios que les encanta hacer política de café. Discúlpame, ¿sabes lo que es salir a la calle, que tengas cantidad de votos, que te vote mucha gente, escuchar lo que quiere el argentino, escuchar lo que quiere la pyme y salir y plantearlo? Eso no es demagogia. Es absolutamente estar escondido en algún lugar donde te juntan tres tipos, jugar a la chiquitita, eso no tiene sentido. No, si yo nunca estuve escondido. No, yo no te hablo de vos, hablo de gente, no lo personalizo. Vos decís burro. Lo que no sé es en la etapa de la dictadura donde estaba Massa, yo sí. Ahora 45 años. Tiene 45 años. Te podemos decir dónde estábamos muchos de nosotros. Sí, por eso. Estábamos en la calle combatiendo la dictadura. Pero pará, Gustavo, déjame decir esto. ¿Sabes los problemas que tiene la gente? Y volvemos a hablar de la dictadura. Vos acabás de decir muy bien que los argentinos tenemos muy claro lo que es la democracia. Y siempre hay personajes de estas características que te vuelven a hablar.
Hay que hablar del problema de ahora, que el pan cuesta mucha plata, que a la gente le cuesta trabajar. Acá se había plantado lo que es el narcotráfico. Ahora, por los problemas de siempre. ¿O vos creés que los problemas de ahora aparecieron ahora? No, pero hay que hacer política con mayoría, no con 5 tipos. Habla de la grieta, que es la versión berreta de lo que se llama lucha de clase, porque la verdad, terminemos de hablar Pero vamos a hablar de lucha de clase. ¿Vos no le contás a la gente de qué forma puede esperar el colectivo a las 12 de la noche, cuando no hay más colectivos, cuando no tenés trenes? ¿Dónde está la guita que se llevaron? Por combatir el tigre, el narcotráfico, por ejemplo. Pero escúchame, ¿quién te dijo a vos que tenés un rol para decirnos qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos una responsabilidad. Otro ciudadano. No, otro ciudadano, pero vos no podés decirnos a nosotros. Decís burros. Decís que te pones en otro lado. ¿Pero dónde ¿qué querés que le haga? No, nosotros vamos a hacer una mayoría que le va a solucionar los problemas concretos a la gente. Son animales nobles, pero ustedes son torpes, ignorantes, digamos. Mirá, nosotros vamos a construir una mayoría que le va a solucionar los problemas concretos a la gente. Gente que no tiene idea de nada. Vos sos un iluminado que nos vas a contar de qué forma vamos a solucionar los problemas. Para conseguir votos. Y la verdad que eso es criminal. No, la gente, ¿sabes lo que quiere? Vivir segura. Por supuesto que quiere vivir en paz, y para quiere vivir con trabajo. Hay que terminar para eso nosotros los escuchamos y estamos trabajando. Estado, porque si sigue habiendo aparatos de recaudación del delito, que te den cuando ustedes gobernaron, y el problema nosotros todavía no gobernamos, ya vamos a gobernar y vamos a solucionar este problema. ¿Quiénes? ¿Quiénes paramos el kirchnerismo? Nosotros, parece que gobernó, ¿no? Nosotros ganamos elecciones, cada vez que ganamos elecciones. Y en el 2013, por supuesto. Bueno, por supuesto. Todavía no gobernamos el país, pero lo vamos a... nada. Estamos igual. ¿Qué resolvimos? Nada. Bueno, preguntar a los vecinos de Tigre cómo viven. Le podés preguntar a los vecinos de Tigre. Porque no es esa la solución, criminalizar masivamente. Nadie criminaliza. Acá hay que tener mucho... Me encanta poner roles y adjetivar. No, pero sí. Mira, yo te digo, nosotros vamos a trabajar para solucionar problemas concretos de la gente. Hoy le dijimos a los argentinos de qué forma vamos a lograr que bajen los precios. ¿Sabés qué es eso? Eso es mejor que hablar de si está bien la democracia, si está hablar de otra cosa. Los endeudamientos es difícil que bajen los precios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando hagamos esto, vamos a ver el teléfono mío, así me vas avisando qué es lo que va bajando. No, pero ¿sabes qué? Te pido que nos acompañes a la calle para ver lo que piensa la gente. Capaz que vos no tenés menos vereda que cambiemos. Quizás ese es el problema. Hay que salir un poco a la calle, escuchar a la gente y ver qué pasa. No hay problema. Te invito. Sería bueno. Capaz que ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 62. Y capaz que es bueno que a los 62 años empieces a conocer la realidad de la gente. Gracias, si me lo vas Podés ser, no, te puedo acompañar. Capaz que si seguís estando bien, si seguís viviendo en un termo, te puede comprar caminos a un lado. Se están planteando es lo que se hizo siempre, es Martínez de Oz, digo, a ver. ¿Martínez de Oz? Sí, es Martínez de Oz. Pero eso es una máquina de tirar títulos. ¿Qué tiene que ver Martínez de Oz con nosotros? Martínez de Oz. ¿Vos escuchás el plan económico de este gobierno? Es Martínez de Oz. ¿Qué tenemos que ver nosotros con este plan de gobierno? Y es lo que votan Labaña, Piñanelli, es lo Medrado, que votan y apoyan. Daniel Arroyo. Es lo que la verdad que tenés que informarte un poco Lamentablemente más. Pero seguís pensando en ese termo donde vivís y es muy probable que sea funcionario de este gobierno que tiene menos calle que vos o están iguales. Los funcionales son ustedes. Mira, ahora se inventó el concepto de oposición responsable, que es el eufemismo para definir a los traidores. Si vos planteas una alternativa distinta, sos un desestabilizador, etcétera. Si vos mafiosamente apoyás lo que dice el gobierno, bueno, sos una persona razonable. Son lo mismo. Y ustedes son la versión de Colorado. Vos estás jugando a lo que hace Macri en este relato de que hablamos. Vemos que yo pensé que había solo sectores extremos del kirchnerismo, pero veo que es más grande los que contribuyen a esta grieta y a este nuevo relato. La realidad de la gente es que necesita que alguien los ayude a solucionar problemas. Y en eso estamos nosotros. Matando de hambre. Me permite un minuto. Daniel, hoy la realidad social que ustedes perciben, ¿en qué, digamos, punto está? A nivel laboral, el tema de los precios. Está la verdad que discutir diagnóstico es como reiterativo, ¿no? Hace un tiempo que la situación viene para atrás, digamos, ¿no? Hay 1,5 millones de nuevos pobres, hay dificultades para conseguir... Pero notan mejoras porque, por ejemplo, el gobierno o el ministro Duhovne dice se terminó la recesión, hay mejoras, se crean empleo, se sigue una lógica de crecimiento de empleo. Digo, ¿eso ustedes lo perciben en la realidad? Ustedes que patean, que conocen los barrios y muchas zonas, hay una situación de
pero lo dicen las cifras. ¿Y cómo se puede señalar eso el ministro si hace 2 días el INDEC dijo que cayó 7% la industria? Es decir, ¿cómo puede haber una situación de mejora cuando la situación que da el INDEC es del 7%? Y uno eso después lo percibe en lo cotidiano. Digamos, hay una enorme dificultad que se expresa en los chicos en los comedores, que se expresa en cada vez más gente perdiendo el empleo. Nosotros estamos haciendo, lamentablemente, una recorrida en todos nuestros barrios y lo vemos, que las organizaciones comunitarias están tonificándose nuevamente, porque hay mucho que antes tenía posibilidad de tener empleo, que busca la forma de poder, digamos, sobrevivir en estos tiempos, ¿no? Hacemos una pausa y ya continuamos enseguidita.